Bueno, la pregunta del título es potente, ¿verdad? ¿Está Bruselas usando al lobo para, digamos, meter en vereda a España? Porque, a ver, a primera vista esto parece la típica historia de ecología, de proteger al lobo y ya está. Pero la cosa es mucho más compleja. Lo que hay de fondo es una tensión de poder y de las grandes, entre Bruselas y uno de sus Estados miembros. Y es que la idea principal es precisamente esa, la que se ve en la cita, que esto no va de lobos, de verdad. Podría ser una maniobra geopolítica en el mismísimo corazón de Europa. La gran pregunta aquí, la que lo cambia todo, es, ¿se ha convertido el lobo en un simple peón? ¿Una pieza en una partida de ajedrez que se juega a un nivel mucho más alto? Vale, para entender todo este embrollo, lo mejor es empezar por lo oficial, por los papeles. ¿Qué ha pasado? Pues que Bruselas le ha abierto un expediente a España. ¿El motivo? No haber entregado a tiempo un informe. Un informe que, ojo, es obligatorio y que trata sobre cómo están las especies protegidas. A simple vista parece un tema puramente técnico, de burocracia, ¿no? Pues ya veremos que no. Pero claro, ¿qué es eso de un expediente? Suena serio, ¿verdad? Pues lo es. Su nombre oficial es procedimiento de infracción y es básicamente una de las herramientas más potentes que tiene la Comisión Europea para asegurarse de que los países miembros pues cumplan las reglas del juego. No es una simple multa de tráfico. Y ojo, porque este proceso va a más, no es algo que se quede en un aviso. Empieza con una carta, una advertencia formal. Pero si la cosa no se soluciona, puede ir subiendo de nivel hasta que, en el peor de los casos, España acabe sentada en el banquillo del Tribunal de Justicia de la UE. O sea que no es ninguna tontería. Y ahora viene lo bueno, lo interesante de verdad. Porque la clave de todo esto, la razón de ese retraso, no hay que buscarla en los despachos de Bruselas, no. La respuesta está aquí, dentro de España. Aquí se está librando una auténtica guerra por el lobo, una batalla política y territorial en toda regla. Entonces, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? A ver, si el informe es obligatorio, ¿por qué no se envía y punto? Bueno, pues porque es imposible. No hay manera de ponerse de acuerdo a nivel interno. De hecho, más que falta de acuerdo, lo que ya hay es un choque de trenes, un conflicto de intereses brutal. El conflicto se puede resumir perfectamente en dos bandos, con dos visiones que son el día y la noche. Por un lado tenemos al gobierno central, que dice protección máxima para el lobo. Su argumento, asegurar la supervivencia de la especie a largo plazo. Y en la otra esquina, varias comunidades autónomas, sobre todo las ganaderas, que dicen, un momento, hay que controlar al lobo. Y controlar, claro, significa permitir que se cace. Y claro, como se podía esperar, esto tiene un componente político enorme. 7 comunidades autónomas han hecho frente común para presionar al gobierno. Y aquí viene el dato clave. La mayoría de ellas están gobernadas por el Partido Popular, el principal partido de la oposición. Así que efectivamente, el lobo se ha convertido también en un arma arrojadiza en la política nacional. Vamos a profundizar un poco más en esto porque es fascinante. Resulta que los dos bandos, tanto el gobierno como las comunidades, dicen que su postura se basa en la ciencia, en datos objetivos. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que partiendo de los mismos datos lleguen a conclusiones totalmente opuestas? Pues sencillamente, aquí es donde vemos cómo la política puede retorcer la ciencia para que diga lo que uno quiere oír. Vamos a los números. El dato de partida, el número del que todo el mundo habla, es este, 333. Según el último censo oficial, en España hay 333 manadas de lobos. Un número, un dato, parece objetivo, ¿verdad? Vale, quédense con ese 333, porque ahora viene el otro número clave, el que ponen los científicos sobre la mesa. Los expertos dicen que para que la especie sobreviva bien a largo plazo, para que no haya problemas genéticos, harían falta unas 500 manadas en toda la península ibérica. La diferencia salta a la vista. Y aquí está el meollo de la cuestión. Todo es un asunto de interpretación. El gobierno central mira los números y dice, a ver, 333 es bastante menos que 500. Claramente la situación es desfavorable, hay que protegerlo. Pero las comunidades autónomas miran los mismos números y dicen, un momento, la población está creciendo, está sana, por tanto su estado es bueno y podemos permitirnos controlarla. ¿Se ve claro? Mismos datos, dos conclusiones opuestas, cada una al servicio de una agenda política. Y claro, mientras en los despachos se pelea con números y leyes, en el campo, sobre el terreno, están pasando cosas. Consecuencias muy reales y en algunos casos bastante dramáticas. Hay expertos, como el biólogo Juan Carlos Blanco, que lanzan una advertencia muy seria. Dicen que algunas de las cosas que se están haciendo son de una crudeza que recuerda a épocas que creíamos superadas. Miren, un ejemplo muy claro. Cantabria.
Allí, el plan de control permite matar a 41 lobos. Bueno, pues desde que una ley lo permitió en marzo, ya han caído 35. Y entre ellos, hembras que estaban preñadas o que acababan de parir. Ya ven, esto deja de ser un debate de cifras para convertirse en acciones con un impacto brutal y directo sobre el futuro de la especie allí. Ok, con todo este lío interno sobre la mesa, con esta guerra abierta dentro de España, volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué entra Bruselas en escena justo ahora y por qué con tanta fuerza? Aquí es donde tenemos que levantar la vista, dejar de mirar solo a España y empezar a mirar el tablero europeo. Y esta es la gran pregunta que lo envuelve todo. ¿Qué papel juega aquí la Comisión Europea? ¿Son simplemente unos árbitros, unos burócratas asegurándose de que se cumplan las reglas? ¿O están viendo una grieta, una fractura interna en un país, y la están aprovechando para lanzar un aviso, un mensaje político? La teoría más, digamos, provocadora sugiere que todo esto es una prueba, un ensayo general. Se coge un caso que parece pequeño, un tema técnico, medioambiental, y se convierte en el escenario perfecto. ¿Para qué? Para que Bruselas dé un golpe en la mesa, reafirme su autoridad y de paso mida hasta dónde llega la capacidad de un gobierno para plantarle cara. Y ojo, porque esto es importantísimo. Si esta teoría tiene algo de cierto, las consecuencias van muchísimo más allá de los lobos o de España. De lo que estaríamos hablando es del modelo de poder, del modelo de gobierno para toda la Unión Europea. En ese caso, el lobo deja de ser el protagonista para convertirse en el campo de pruebas, en el laboratorio, porque la manera en que se resuelva este lío podría crear un precedente, podría marcar el camino de cómo se van a solucionar las futuras tensiones entre el centro, que es Bruselas, y los países miembros. Y es que los próximos choques ya se ven venir. Pensemos en temas que son auténticos polvorines: la política energética, las normas para la agricultura, quién paga la factura de la transición verde, o, yendo al fondo del asunto, la soberanía de cada país. El caso del lobo podría ser simplemente el primer asalto. Así que al final, después de todo este análisis, es posible que la conclusión sea que esta historia tan enrevesada no va de lobos. Quizás ni siquiera vaya del eterno debate entre ganaderos y ecologistas. A lo mejor, la cuestión de fondo, la que de verdad va a definir el futuro de Europa, es mucho más sencilla, pero a la vez mucho más profunda. ¿Quién manda aquí? ¿Quién pone las reglas del juego?